Consejo de la Judicatura tras la sentencia de la Corte Constitucional que le impide actuar directamente contra jueces, fiscales y defensores en casos de dolo, error inexcusable y manifiesta diligencia. Movimiento Creo presentó a sus candidatos a asambleístas. Su líder Guillermo Lasso exhortó a otras tiendas políticas a dejar las diferencias en el pasado para aunar esfuerzos. Juez ordena al Ministerio de Salud Pública entregar datos sobre contagiados de COVID-19 al municipio de Guayaquil. Adolescente fue abusada sexualmente en el Cantón El Triunfo. Su padrastro y su progenitora se encuentran con prisión preventiva. En lo internacional, edificio de 5 plantas se derrumba y deja atrapadas a cerca de 200 personas en la India. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Hoy lunes les tenemos completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en el inicio de una nueva semana llena de información, por cierto, y atentos, porque en breve una adolescente fue violada presuntamente por su padrastro, quien habría filmado los abusos con la complicidad de la madre de la menor. Los detalles dentro de pocos minutos. Además, sujetos se hicieron pasar como policías para robar en una gasolinera en el norte de Guayaquil. Los detalles más adelante y además. Morada, por favor, póngase la mascarilla. La de trompa negra, ponerse su mascarilla. Siguen los incumplimientos a las medidas adoptadas por el COE Nacional. Un equipo de La Noticia recorrió varios cantones de la provincia del Guayas, donde constató esta problemática. Los detalles, hoy a las 22 horas en nuestra emisión estelar. Y empezamos. 19 binomios presidenciales se encuentran listos para inscribirse a las elecciones del 2021. Los postulantes designados mediante las primarias de los respectivos movimientos y partidos políticos tienen 10 días para de forma personal aceptar formalmente cualquiera de las sedes del CNE la designación partidista que han realizado este fin de semana. Una vez concluyó la fase de primarias para elegir a los precandidatos a participar en los comicios para elección de presidente y vicepresidente de la República, estos son los postulantes que aspiran a llegar junto con sus binomios a Carondelet. Así tenemos. Por la lista 1, Centro Democrático, Andrés Arauz y el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. El también expresidente Lucio Gutiérrez, junto con David Norero, irán por Sociedad Patriótica. Por los socialcristianos, Cristina Reyes y Diego Salgado. Pachacútica apostará por el prefecto de la SOAY, Yacu Pérez. Mas su nuevo binomio aún no se lo conoce, esto luego de que Larisa Marangoni desistió de la precandidatura. De otra parte, Guillermo Lasso con su binomio Alfredo Borrero buscan desde su lado llegar a ocupar el sillón presidencial. Lo propio lo hará Suma con Guillermo Celi y Verónica Sevilla. El movimiento Alianza País estará representado por la actual asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña, con el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga. En Alianza Concertación Partido Socialista irá con César Montúfar y Julio Villacreces. El binomio del pastor Gerson Almeida Marta Villafuerte se apunta por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Por Avanza consta Isidro Romero para la presidencia y Sofía Merino para la vicepresidencia. Como binomio del Movimiento Libertades Pueblo se encuentran Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca. Por Fe, Miguel Salem y Gustavo Bucaram conformarán la dupla para las elecciones de 2021. En este marco, el Movimiento Justicia Social mantiene para ocupar la primera y segunda magistratura a Fabricio Correa y a Marcia Yazbek. En su debut electoral, el Movimiento Amigo lo hará con Pedro Freile. Su binomio es Byron Solís. Situación distinta a la del Movimiento Democracia Sí, quien ya cuenta con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta como sus precandidatos. Como precandidatos por el Movimiento Podemos está el líder de esa agrupación, Paul Carrasco, y como binomio, Frank Vargas Anda. De otra parte, la izquierda democrática confiará para llegar a Carondelet en Javier Herbas y María Sara Gijón. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, participará con Ana María Pesantes por el Movimiento Construye. De no existir impugnaciones, las precandidaturas deberán ser aceptadas por el CNE hasta el 3 de septiembre.
La inscripción formal de las mismas deberán ejecutarse hasta el 18 del mismo mes, informó Javier Rosero. En efecto, 19 binomios presidenciales quedaron establecidos tras las elecciones primarias, aunque estas candidaturas no son oficiales aún, muestran un complejo panorama electoral en el que, según analistas, existe una evidente desconexión entre los grupos políticos y las preferencias ciudadanas. Los partidos políticos ya pusieron sus cartas sobre la mesa y son muchas. En total, 19 aspirantes buscan llegar a Carondelet, aunque aparentemente no todos tendrían oportunidades reales en esta carrera electoral. Porque hay muchos de esa lista que claramente no tienen ni una institución partidista fuerte que los apoye, ni unas bases electorales fuertes tampoco que haga realista su carrera por la presidencia de la República. Los expertos señalan en que este abanico de precandidaturas pone en evidencia dos cosas. La primera, la dispersión política en las diferentes corrientes y también una notoria desconexión de los movimientos políticos con las preferencias ciudadanas. Porque muchos de ellos son absolutamente desconocidos, y no porque sea desconocido el candidato, sino los mismos partidos. Son partidos o movimientos que nadie conoce, nadie sabe a quién representan, a quién pertenecen. Y estas preferencias deberán tomarse en cuenta en esta etapa decisiva que empieza el 25 de agosto y se extenderá hasta el 3 de septiembre, tiempo en el cual los movimientos políticos podrán realizar alianzas, con lo que evidentemente las fichas del tablero electoral se van a mover. Pero tengo la sensación que, a pesar de este alto número de candidaturas, lo más probable es que al final se vaya esto concentrando en ciertas tendencias o liderazgos, ¿no? Me parece más fácil ver una reducción de candidaturas por la derecha que del lado de la izquierda, ¿no? Y más fácil ver una posible unión entre Creo, Suma o Avanza, por ejemplo. Pero aún con estas alianzas nada está dicho, pues luego vendrán las inscripciones de candidaturas a partir del 18 de septiembre, lo que permitirá al CNE calificar cada una de ellas y eso determinará cuáles binomios y qué candidatos serán ratificados para constar en la papeleta que será votada el próximo febrero, informó Carolina Basante. Atentos, en breve, adolescente fue violada presuntamente por su padrastro, quien habría filmado los abusos con la complicidad de la madre de la menor. Los detalles dentro de pocos minutos. Y al señor de camisa morada, por favor, póngase la mascarilla. La de chompa negra, ponerse su mascarilla. Siguen los incumplimientos a las medidas adoptadas por el COE Nacional. Un equipo de la noticia recorrió varios cantones de la provincia del Guayas, donde constató esta problemática. Los detalles, hoy a las 22 horas en nuestra emisión estelar. Y frustran un robo en una gasolinera en el sector de Pascuales, en el norte de Guayaquil. Los delincuentes se hicieron pasar como policías para intentar cometer el atraco. No solo dijeron ser agentes de la policía, sino que aparentaron un operativo para allanar la bodega de la gasolinera y así dar con el dinero. Para ello, maniataron a las trabajadoras del establecimiento, ubicado sobre la vía Adaule, en el ingreso a la parroquia Pascuales. Manifestaron que habían ingresado como un operativo de la Policía Judicial. Pero el momento que ya los ingresaron a la bóveda, les pidieron que abran la caja fuerte para retirar el dinero. Y ya se dieron cuenta que era un robo. Como es normal, nosotros nos entrevistamos con los despachadores, con la ciudadanía, entonces es ellos quienes, al mostrarse en actitud inusual, pues nosotros nos damos cuenta de la novedad. Cuando los verdaderos policías llegaron hasta el sitio, detuvieron a 3 hombres. Todos vestían uniforme de la institución del orden. Otros 3 malhechores más que hacían de campaneros a bordo de un auto lograron escapar. Les cogieron con armas. Sí, igual 2 armas de fuego, tipo pistola. Asimismo las evidencias de los teléfonos de las chicas y los documentos personales de las mismas.
Lo que se tiene son chompas reflectivas con la denominación de policía. Todavía no se descarta o se afirma que sean miembros policiales. Lo manifiesta que los tres sí tienen antecedentes por versiones de ellos mismos. Lo que sí confirmaron es que las armas no son de dotación policial y que el dinero recuperado producto de las ventas del día sobrepasa los $5.000. Informó Jorge Salazar. Y en el Distrito Metropolitano de Quito, en las últimas horas, las autoridades encontraron 2 centros de tolerancia que funcionaban de forma clandestina durante la pandemia. El uno tenía fachada de restaurante y el otro era una vivienda. En medio de la pandemia, los locales de diversión para adultos como que se ingenian para funcionar y entretener a quienes necesitan comprar caricias y besos. En el sector del Calzado al sur de Quito fue sorprendido en pleno funcionamiento un prostíbulo. Al sitio llegaban clientes VIP, es decir, solo los que sabían de lo que escondían las paredes. Se ejecutó el operativo denominado Clandestino 3 en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el cual se realizó la intervención, logrando la clausura del establecimiento. A simple vista era una casa donde nada pasaba, lo oculto y prohibido estaba camuflado entre las paredes. Cuando ingresaron las autoridades encontraron mujeres de diferentes nacionalidades y los cuartos adecuados para atender a clientes. Y la identificación de una ciudadana ecuatoriana, 8 ciudadanas venezolanas y una ciudadana cubana, que se encontraba en el interior del inmueble, ejerciendo actividades sexuales de una manera clandestina. Horas atrás, en el norte de la capital, apareció un centro de tolerancia que funcionaba como restaurante, es decir, la fachada perfecta para despistar los controles. El local fue adecuado estratégicamente para no levantar sospecha alguna de su verdadera labor. Tenemos el reporte de un conocido nightclub que estaba funcionando como restaurante. Para ser un restaurante calificado debe contar con los permisos tanto de intendencia como del municipio. En ambos casos, la falta de permisos del común denominador, los centros de diversión para adultos no están autorizados a recibir a clientes que en los meses de pandemia como que han caído en depresión por falta de amor comprado, ese que dura un par de minutos y se queda en los recuerdos prohibidos. Recordemos que las actividades están prohibidas para el funcionamiento de nightclubs. Diversión clandestina, donde el bicho invisible ronda peligrosamente. En Quito informó Iván Casamen. Créame que nosotros estamos ahorcados, mendigando, cuando es un derecho que nosotros nos hemos adquirido. A más de 7.000 millones de dólares asciende la deuda del Estado con el IES, lo que pone en riesgo sobre todo el pago de las jubilaciones. Es una institución que maneja 9.000 millones de dólares al año y tienes que trabajarla bien. Conozca cuál es la situación actual de esta institución este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y la demanda constitucional de acceso a la información que presentó el municipio de Guayaquil fue concedida por un juez. De esa forma, el Ministerio de Salud Pública deberá entregar los datos requeridos por el Cabildo para poder mitigar la pandemia y evitar un rebrote. Tras casi 2 horas de audiencia en el Complejo Judicial de la Florida, el juez dio su resolución sobre la acción constitucional de acceso a la información que presentó la alcaldía de Guayaquil. La decisión del juez de la niñez y adolescencia del día de hoy, en el que nos concede la acción constitucional de acceso a la información, obliga al Ministerio de Salud Pública a proporcionar la información acerca de los pacientes contagiados con COVID, su dirección domiciliaria, de forma tal que nosotros podamos intervenir esas zonas, brindar la ayuda que se requiere y poder contar con la información suficiente para tomar las medidas adecuadas para evitar un rebrote, para evitar que vivamos lo que vivimos en meses pasados. El procurador síndico municipal resaltó el plazo que existe para aquello. De acuerdo a la sentencia del juez constitucional, el Ministerio de Salud Pública debe presentar la información dentro de los próximos 10 días. Pero ojo, la información requerida debe ser presentada de manera diaria porque necesitamos ver cómo varían los números, cómo varían los sectores en los cuales puede haber contagios y poder emprender las acciones que se necesitan para mitigar esta pandemia. Por su parte, el coordinador zonal 8 de salud indicó que acatarán la disposición. Si el juez determina que hay que dar la información, ya está
eso hecho por una parte judicial tenemos que entregarla. Pero nosotros nos valemos por la parte del Código Orgánico de Salud, en la cual nosotros tenemos que brindar confidencialidad a todos los datos que entran al Ministerio de Salud. Nosotros no podemos dar esos datos a toda la ciudadanía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, que se filtren eso. Nosotros nos comprometimos a mantener en reserva esta información y así cumpliremos. ¿Va a haber un mecanismo quizás para que no se filtre la información? Bueno, por supuesto, nosotros recibiremos el ministerio que tiene que cumplir su pena de sanciones, inclusive de destitución de las autoridades. Recibiremos la información y la manejaremos con un protocolo de cuidado a efectos de manejarla para los fines para los cuales se nos ha autorizado su utilización. Informó Roselena Vasconés. Mientras que la Coordinación Zonal 8 de Salud señala que hay una reducción en las cifras en pacientes con COVID-19 mediante la aplicación de pruebas PCR. Las cifras que manejan en la zona 8 respecto al número de fallecidos dentro de los hospitales del Ministerio de Salud dan cuenta de lo mortal que fue y sigue siendo este virus. Tenemos que en el hospital Abel Gilbert hubieron fallecidos 286 pacientes, mientras que en el hospital Guasmo Sur 577 y en el hospital Montesinaí hubieron 431. Queda un total de fallecidos pacientes COVID de 1.202. Tras 5 meses de la emergencia, parece que los números empiezan a bajar. El coordinador zonal 8 asegura que la cantidad de pacientes ocupando camas dentro de los hospitales es cada vez menor. Camas para pacientes COVID, tenemos 115 camas, de las cuales 78 camas están libres. Quiere decir que solo 37 camas tenemos utilizadas. El funcionario dio a conocer que mediante pruebas de PCR se logró confirmar cerca de 14.000 personas con el virus a lo largo de estos 5 meses. Además, aseguró que hospitales como el de Montesinaí, Guasmo Sur y el Abel Gilbert, más conocido como Hospital Guayaquil, estuvieron al servicio de pacientes del coronavirus, pero ya se piensa en reactivar las consultas para otro tipo de problemas médicos. 15, 20 días ya empezamos la transformación para hacer la atención también para pacientes no COVID, porque no hay que despreocuparnos de la gran mayoría de pacientes que son no COVID, de las patologías que hay que ir tratando, ¿no? Informó José Morales. Y en varios cantones de la provincia de Guayas siguen los incumplimientos a las medidas adoptadas por el COE Nacional para evitar nuevos contagios por coronavirus. Un equipo de la noticia recorrió 3 de los cantones guayasenses con mayor desacato a las normas establecidas. Estos videos fueron captados por las cámaras del ECU 911 durante el mes de agosto. Ahí se observan los incumplimientos de los habitantes de diversos cantones de la provincia del Guayas, que no respetan las disposiciones del COE para reducir los contagios por COVID-19. Durante el último mes se han registrado alertas por aglomeraciones, escándalos, fiestas y ligadores. En Durán, 1984, Daule 999, Milagro 974. Sus alcaldes están tomando medidas, intensificando los operativos y también sancionando. Señora, buenas tardes. ¿Dónde está su mascarilla? ¿Dónde está mi mascarilla? Se me quedó. En este momento usted va a ser multado por el 10% de un salario básico por parte de Comisaría Municipal por el no uso de mascarilla. Salió un ratitito aquí, por favor, nos ayuda con el número de cédula. Salió un ratito aquí nomás, aquí a ver lo que estaban ustedes. Pero en ese ratito se puede contestar. Bueno, es verdad, sí, tienen toda la razón. Esto ocurre en Milagro, que sigue en semáforo amarillo. Está en discusión en este momento también la reapertura de los locales escolares. Yo creo que para acá Milagro eso todavía no debe ser posible. En el cantón Durán hay mayor incidencia de libadores en la vía pública o personas jugando vóley. Por eso se han aumentado los controles por parte del municipio. Pero hay veces que se reúnen alrededor de ese partido de vóley, de indoor, muchas personas a tomar bebidas alcohólicas. Eso no está permitido. Reuniones sociales grandes, desalojar a las personas de ahí y multar al dueño de la casa. ¿Con cuánto? Un salario básico. Entre tanto, en Daule, que está en semáforo verde desde el 2 de junio, con la central de monitoreo que se inaugurará este jueves, esperan ejercer un más amplio control de interacción con la ciudadanía. Con 25 cámaras de videovigilancia. Este cerebro, esta plataforma, tiene para crecer hasta 100. Cada cámara de videovigilancia cuenta con su respectivo megáfono y tiene un alcance de más de 300 metros de enfoque. Desde aquí serán monitoreados 25 sectores del cantón Daule. Y al señor de camisa morada, por favor.
póngase la mascarilla. Lo estamos observando de nuestro centro de monitoreo. Hemos instalado estas cámaras justamente para cuidar de su salud. Sí, me llamaron la atención, ya no se va a volver a repetir. Por favor, el señor que está con la camiseta amarilla, mangas largas, con gorra, comprando en la panadería, póngase la mascarilla. Vamos a tener que sancionarlo con trabajo comunitario, vamos a tener que ponerlo a barrer todas las calles de Daule. Ya lo tenemos grabado, tenemos ubicado. La acompañante tenga la bondad, la de chompa negra, ponerse su mascarilla. Muy amable, gracias por su comprensión. Desde estos municipios se van tomando nuevas estrategias de control para evitar contagios, pero se recalca la necesidad de la corresponsabilidad ciudadana, informó Roselena Vázquez. Atención, en breve, adolescente fue violada presuntamente por su padrastro, quien habría filmado los abusos con la complicidad de la madre de la menor. Esto más adelante. Y son numerosas las personas que han perdido a seres queridos por el COVID-19. En la Comisión de Tránsito, la pandemia también se llevó a varios de sus elementos y aquí tenemos las historias. Todo el destacamento lo tengo enfermo, no sé qué hacer y no sé, eso lo colapsó mucho a él. Tamara es agente de tránsito, tiene 3 hijas menores de edad. Es una de las oficiales que le tocó estar al frente en los más duros momentos de la pandemia. Hoy vive para contarlo. Sin embargo, su esposo, que también era agente de la CTE, no corrió con la misma suerte. Asegura que al estar en una de las primeras líneas de seguridad, su deber era proteger a los ciudadanos, incluso si le costase su propia vida. Me llamó una compañera mía, una compañera de promoción, me dice, ¿tu esposo dónde está? Me dice, Tamara, tu esposo ha fallecido, tu esposo ha fallecido. Pero historia similar comparte Analí, pues su padre también partió en los meses que el COVID-19 se adentró profundo en Guayaquil y en otros cantones del Guayas. Cayó enfermo con fiebre, él estuvo una semana con fiebre, luego al pasar de 9 días, él mejoró y al siguiente día empeoró, lo llevamos al hospital, él subió a cuidados intensivos, al siguiente día lo entubaron y luego de haberlo entubado recibió una llamada a las 11 de la noche, el día 11 de abril, que había fallecido. Historias similares de un virus que no ha dado tregua, llevándose a esposos, padres, hijos, hermanos. Es por ello que la entidad les rindió un tributo otorgándoles el ascenso post-mortem. Estuvo dentro de la primera línea de batalla. Asimismo, formamos parte de la fuerza de tarea conjunta, con mucho orgullo, con mucho honor, en conjunto con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en la dura tarea de levantamiento de los cadáveres de nuestros hermanos. Sin embargo, pese a todas las condecoraciones y medallas o rangos, hay que cuidarse aún más y evitar que otras personas caigan ante un enemigo invisible que ha cambiado la vida de casi todas las familias del mundo, informó Julio César Saona. Créame que nosotros estamos ahorcados, mendigando, cuando es un derecho que nosotros nos hemos adquirido. A más de 7.000 millones de dólares asciende la deuda del Estado con el IES, lo que pone en riesgo sobre todo el pago de las jubilaciones. Es una institución que maneja 9.000 millones de dólares al año y tiene que trabajarla bien. Conozca cuál es la situación actual de esta institución este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Continuamos. Existe preocupación en el Consejo de la Judicatura tras la sentencia de la Corte Constitucional que le impide actuar directamente contra jueces, fiscales y defensores en casos de dolo, error inexcusable y manifiesta diligencia. Primero, ahora, tendrán que tener la venia de otro juez. Una resolución de la Corte Constitucional le resta parcialmente atribuciones al Consejo de la Judicatura, que venía sancionando a jueces, fiscales y defensores que incurrían en dolo, error inexcusable y manifiesta negligencia, disposición que la acatarán a pesar de que no es del mejor agrado. Porque siempre hemos sido y seremos respetuosos del marco constitucional y legal. En la Judicatura están seguros que la resolución de la Corte es resultado de una herencia que les dejó el anterior mandato. Sabemos perfectamente que en periodos anteriores a este Consejo
pudo haberse utilizado de manera inadecuada el error inexcusable o la manifiesta negligencia. Este Consejo de la Judicatura jamás ha sido arbitrario en ejercer la potestad disciplinaria. Ha sido respetuoso del debido proceso. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, advierte a los usuarios las limitaciones que tendrá el organismo de justicia en el caso de presentarse manifiesta negligencia. De hoy en adelante, será un juez quien la declare. Ya no pueden volver los ojos al Consejo de la Judicatura cuando se difieran por 6 y 7 y 8 veces las audiencias, cuando dictada una sentencia oral, pasen meses sin ser reducida a escrito. La retroactividad es algo que les quita la tranquilidad. Genera impactos brutales en la institución, en la institucionalidad, en la seguridad jurídica, en el presupuesto de posibles reparaciones a las que haya lugar. La Judicatura se prepara para presentar el recurso de aclaración y ampliación por la limitación que tendrán en temas administrativos y disciplinarios, informó Héctor Romero. Un nuevo caso de violación a una menor de edad se registró en el cantón El Triunfo, en Guayas. El acusado es su padrastro y lo más sorprendente de este caso es que él y la madre de la víctima, según la policía, habrían grabado con un teléfono los momentos cuando abusaban de la adolescente en su vivienda. Los dos se encuentran detenidos y ella con tratamiento psicológico. La historia empieza en el mismo barrio cuando la policía es alertada por la desaparición de un adolescente de 14 años. Junto a su madre, los uniformados la encontraron a pocos metros, en un terreno baldío llorando, y al manifestar los motivos por los que no quería regresar a casa, sorprendió a los gendarmes. Manifiesta la niña que tomó esa decisión porque había sido abusada por su padrastro, cosa que nos alertó de manera emotiva a todos en el distrito. Inmediatamente DINAPEN toma procedimiento. Solicitaron inmediatamente una orden de allanamiento y así fue como detuvieron al padrastro de la víctima en la cooperativa El Arbolito 3, en el cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Aquí el relato de la perjudicada hizo que esta historia tome otro giro y ya eran 2 los detenidos. A la madre también le colocaron las esposas, por lo que encontraron en un teléfono celular, en el cual presuntamente estarían videos en los cuales grababan con la menor y la madre teniendo relaciones. Eso está bajo una cadena de custodia y llevarle a que se dé el trámite legal correspondiente. En la entrevista con la madre manifiesta que ella tenía conocimiento pero no podía alertar a las autoridades ya que constantemente era atemorizada con el arma de fuego. Las imágenes serán analizadas detalladamente por peritos policiales y a la pareja un juez le ordenó prisión preventiva en una audiencia de formulación de cargos que se realizó este fin de semana. Ya la Fiscalía aperturó una nueva investigación previa por el delito de pornografía infantil, dado que dentro de lo que es el allanamiento del domicilio, la policía halló un teléfono donde existían fotos, donde en estas fotos había actos de naturaleza sexual entre la hija, la mamá y el padrastro de la menor. Ellos ahora se encuentran en la penitenciaría del Litoral, en un caso que tiene indignados y consternados a los habitantes de ese cantón, donde hace pocos días fue detenido el sujeto que abusó y embarazó a su hija de 13 años, informó Charlie Pisa. Y el ejército colombiano desmanteló un laboratorio de procesamiento de cocaína, el más extenso y completo que se haya encontrado en los últimos años y que operaba a escasos kilómetros de la frontera con Esmeraldas. Una patrulla militar en Nariño realizó un golpe a las finanzas de uno de los más fuertes grupos armados en esta frontera, en desarrollo de una operación conjunta con la destrucción de un gigantesco complejo para la producción de cocaína localizado en la zona discontinua del municipio de Tumaco, Nariño, a pocos pasos de la frontera con Esmeraldas, Ecuador. Este complejo tendría la capacidad de producir hasta 1 tonelada semanal de cocaína. Esta estructura pertenecería, de acuerdo a información de inteligencia, al juzgado residual Oliver Sinisterra. En el lugar fueron halladas varias toneladas de clorhidrato de cocaína, listas para ser empacada y traficada de forma ilegal hacia países de Centroamérica. Además, pasta base de coca que sería embarcado por las costas ecuatorianas. Se encontraron más de 1 tonelada de insumos, hornos, prensas hidráulicas, compresores, impermeabilizantes, entre otros elementos empleados para la producción del estupefaciente. Más de 1.3 toneladas de clorhidrato de cocaína, 746 kilos de pasta base de coca,
y más de 1 tonelada de insumos sólidos. Con el desmantelamiento de este complejo para la producción de cocaína se evitó que ingresaran a las finanzas ilegales de esta estructura criminal más de 173 millones de pesos, producto de la comercialización de estupefacientes en países de Centroamérica y Estados Unidos, donde el valor se aproxima a los 45 millones de dólares. A pesos colombianos estaríamos hablando de aproximadamente 10.000 millones de pesos. Pero esta droga puesta en los mercados internacionales ilegales, estaríamos hablando de aproximadamente 45 millones de dólares. La estructura, la droga y los insumos fueron destruidos de forma controlada en el lugar de los hechos bajo estrictas normas de seguridad y conservando todas las medidas para la preservación del medio ambiente. Este GAO residual que opera en este lado de frontera está al mando del criminal alias El Gringo en el Pacífico Sur nariñense. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. En otro ámbito de la información, Guillermo Lasso exhortó a otras tiendas políticas a dejar las diferencias en el pasado para aunar esfuerzos que permitan la consolidación de la tendencia. Durante la presentación de los candidatos a asambleístas, dijo que no tendría ningún problema en dialogar con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot. El camino hacia un Ecuador próspero. Lo dijo primero en términos generales, a manera de sondeo, tras concluir el periodo de las primarias que derivaron en la multiplicación de casi una veintena de binomios. Este es el momento de que olvidemos nuestras diferencias del pasado. No jugamos que los corruptos nos sigan vaciando nuestros bolsillos, acabando con nuestro futuro. Guillermo Lasso presentó así a su lista de candidatos a asambleístas nacionales, encabezados por el presidente del movimiento. En lo personal, enfrento una dura batalla, pero uno nunca abandona a su familia o a sus hermanos en momentos decisivos. Atender de forma urgente la principal herida social del Ecuador, la falta de empleo de calidad. Lo que viene según el Código de la Democracia es un término de 10 días para que los designados en primarias acepten sus postulaciones ante el CNE en Quito y también en todas las delegaciones provinciales. Disposición que ha generado todo un debate jurídico de manera particular para los candidatos que se encuentran en el exterior y no tienen otra opción. ¿Los inhabilita inmediatamente? Así es, quedan inhabilitados y no pueden inscribir su candidatura. Es un reglamento y un artículo que viene desarrollándose desde el año 2014. Frente a las exhortaciones de cohesión, al margen de cualquier pasado, Lasso deja la puerta entreabierta. No tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadi. Informó Jorge Escobar. Y la candidata social cristiana Cristina Reyes afirma que declarará la guerra a la corrupción y continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y jubilados. Considera además que las mujeres siguen ganando espacio e incluso no descarta buscar consensos con otros partidos para consolidar la tendencia. La abogada Cristina Reyes Hidalgo extendió su autorización para que ella sea candidata a la presidencia. El PSC vuelve a apostar por una mujer para Carondelet. Fue concejal de Guayaquil, asambleísta constituyente y parlamentaria en 2 periodos. Hoy pesa sobre sus hombros la consigna mayor del partido desde inicios de los 90. Más de 50 años. Hemos sido gobierno, hemos sido oposición, desde la trinchera parlamentaria o desde la institucional, tesis que van en función de cambiar al país de un momento tan complejo, tan doloroso que estamos viviendo, un manejo en la economía que ha sido nefasto, que ha sido excluyente de las clases populares, que no ha permitido la inversión, la generación de empleo. Fustiga los latrocinios que se evidenciaron en pandemia, con la medicina que les faltaba a pacientes graves y los equipos de bioseguridad que demandaba el personal médico. Reformas a la ley de servicio público para poner requisitos estrictos en el caso del manejo de los hospitales, personas que cuenten con los criterios de gestión hospitalaria, carrera administrativa, conocimientos ciertos de cómo se maneja el área de la salud y no aquí los piratas que han puesto este gobierno entregando asambleístas. Aspira a un país sin monopolización de poderes e igualdad de condiciones, afirma. Y sí, he señalado con nombre y apellido algunas personas que se han creído intocables, que venían de la misma corriente del gobierno anterior, que decían
denostar, que decían criticar y al final del día se han convertido en la peor versión. La Asamblea Nacional del PSC también aprobó la posibilidad de concretar alianzas. De eso hay conciencia. Se deja entrever que incluso también podría ser para la presidencia. No hemos cerrado la posibilidad de dialogar, de conversar, siempre y cuando sea en función del Ecuador, sea en función de objetivos comunes, sea en función de las banderas y principios que defendemos también, la libertad, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, una economía social de mercado. Mientras tanto, seguirá fiel a sus postulados, precisa, desde la trinchera que demarque el partido. Informó Jorge Escobar. 22 horas con 41 minutos, es momento de una nueva pausa comercial y al retornar les mostraremos las impresionantes imágenes de una mujer iraní que logra remolcar un bus de 18 toneladas. Ya volvemos. Y de esta manera finalizamos la emisión estelar. Hasta mañana.